Mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves 11 de julio y ya tenemos rival para el domingo en Berlín. En la final, la selección española se batirá frente a Inglaterra. Hasta entonces, toca mirar a los mercados y también al bolsillo. En Wall Street, los 7 magníficos alargan la racha de máximos. Las bolsas esperan impacientes datos de inflación en Alemania y en Estados Unidos y también resultados empresariales. Hoy empieza el baile. Mientras la industria de gestión de activos y de asesoramiento financiero se está reorganizando. Si hace un par de días les contábamos aquí la fusión que hacía Grupo Mutua de Orienta Capital y Alantra Wealth Management, hoy despertamos con el paso que da Kutxabank. Lanza la nueva Wealth Management que va a coordinar banca privada, personal y la recién creada Premium. Agrupará fondos de inversión, carteras delegadas, planes de pensiones, un negocio de 38.000 millones de euros. Para la pata de banca privada, los clientes más top, su objetivo es doblar activos. Por ello, justo hoy también se ha publicado la última edición de un informe sobre riqueza mundial. Lo publica cada año Credit Suisse y ahora lo ha heredado UBS y señala que en los próximos 4 años el número de millonarios en España va a crecer un 12%. Según el banco suizo especializado en grandes patrimonios, el número total de millonarios en España se sitúa o está creciendo. Dice que aquí tenemos 1.100.000 personas con un patrimonio superior a 1 billón de euros y que hay 19 millones de españoles que tienen un patrimonio de entre 100.000 y 1 millón de euros. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar ese patrimonio, dónde estar más optimistas, mayor posicionados, renta variable, renta fija, qué papel deben ocupar los alternativos y sobre todo qué hacer con un mercado que está en zona de máximos, sobre todo en Estados Unidos y creciendo a doble dígito prácticamente en todas las bolsas. Bueno, los mercados en primer lugar y en segundo lugar la reducción de la jornada laboral. Los gestores administrativos han echado cuentas y dicen que el coste anual para una empresa tipo en España de rebajar esa jornada laboral sería de unos 84.000 euros. Esto al año, coste anual. Ponen el ejemplo de una fábrica con 4 trabajadores a tiempo completo y 1 a media jornada. Calculan que cada media hora de reducción de jornada tendría un impacto para las empresas de unos 3.000 millones de euros en conjunto. Veremos si escucha la ministra de Trabajo estas cuentas, porque se va a reunir el próximo 17 de julio con los sindicatos y también con la patronal. El objetivo es avanzar en alcanzar un acuerdo. Hoy en la entrevista Capital charlaremos con los gestores administrativos y aprovecharemos también para preguntarles por otros asuntos: generación de empleo, actividad, impuestos. En Estados Unidos, bueno, ahí crecen las voces que piden la retirada de Biden de la carrera electoral. En las últimas horas, una de las más influyentes e históricas aliadas de Biden dentro del Partido Demócrata parece que ya no tiene tan claro que el presidente deba seguir apostando por su reelección. Es la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ella ha sugerido que el mandatario norteamericano debería replantearse su permanencia en la campaña. Entre los donantes que no tienen por qué mantener el decoro político, pues hay cada vez más voces que también piden su retirada. A sus 81 años y con varios lapsus mentales y algún que otro tropezón físico a sus espaldas, Biden sigue insistiendo en que está perfectamente para seguir adelante. Hoy mismo Biden va a cerrar la cumbre de la OTAN tras 4 días de intensas reuniones. Será el primer discurso frente a los periodistas tras el desastroso debate presidencial. Las miradas de medio mundo van a estar puestas en él, en su puesta en escena y en su claridad mental. Una situación que tendrá que saber gestionar si no quiere que las voces que piden su retirada sean más y hablen cada vez más alto. Es jueves y a por el que vamos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
Y arrancamos los titulares con el presidente de la Reserva Federal, con Jerome Powell. Reitera que los datos de inflación no acompañan una bajada de tipos de interés. Hoy mismo tendremos dato de IPC en Estados Unidos. Powell ha hablado ante la Comisión Financiera de la Cámara de Representantes, que tiene una cierta confianza en que la inflación está dirigiéndose hacia el 2%, pero reclama más datos positivos que le doten de la seguridad necesaria antes de bajar los tipos. A restrictive monetary policy stance is helping to bring demand and supply into better balance. Hoy se conoce el nuevo dato de inflación estadounidense. Las previsiones lo sitúan en el 3,1%, 2 décimas menos que en el dato de mayo. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, FI. Bueno, pues vemos que tenemos pocos datos en el día de hoy de macro para que muevan el mercado y básicamente, estaremos muy pendientes ya el jueves de datos de IPC en Estados Unidos. Probablemente cotizarán en el mercado las palabras de Powell en el día de ayer, ¿no? Que se mostró, parece más proclive a bajar tipos de interés en septiembre. Datos en Estados Unidos con la inflación en primer lugar, también IPC en Alemania y además PIB en el Reino Unido. La Oficina Federal de Estadística Alemana de Statistik publica el dato definitivo de la tasa de inflación correspondiente a junio. Se espera un 2,2%, 2 décimas menos que el mes anterior. En cuanto al PIB del Reino Unido, se prevé un aumento del 1,2% ante el 0,6% anterior. El Gobierno enfría el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Banco de España y pospone su anuncio en el Congreso. El Ejecutivo sigue dialogando con la formación de Feijóo para renovar la institución, pero aún no hay pacto para elegir a los sustitutos del ya exgobernador Pablo Hernández de Cos y la todavía subgobernadora Margarita Delgado, que termina mandato en septiembre. Inicialmente se había barajado la posibilidad de que esta comparecencia se programara para este jueves. Finalmente no será así. Tanto el Gobierno como la agrupación empresarial Exceltur difunden sus previsiones sobre cómo será en términos turísticos este verano. La temporada alta por excelencia en España y también si superarán al del año pasado, en cuando el principal motor de la economía nacional batió todos los récords. En clave empresarial, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia inicia un expediente sancionador contra algunas empresas energéticas por posibles prácticas anticompetitivas. La razón, posibles prácticas anticompetitivas, es entre ellas dar un trato discriminatorio preferente a la resolución de solicitudes en detrimento de terceras empresas competidoras. También por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica. Enagas vende su 30,2% en Talgras por 1.018 millones para abordar su apuesta inversora por el hidrógeno. En la estadounidense Talgras Energy a Blackstone Infrastructure Partners por 1.100 millones de dólares en una operación que le permitirá así abordar su plan inversor en hidrógeno. Está previsto que la transacción se cierre a finales de este mes de julio. Si bien del importe acordado, 50 millones de dólares se recibirán una vez que se obtenga la autorización administrativa en curso. Otro nombre propio del día, Grifols. Los accionistas minoritarios están preocupados por la posible OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de Brookfield, con su valor actual depreciado. Teniendo en cuenta las acciones de clase A y de clase B de Grifols, los minoritarios representan cerca del 5%. En este contexto avanzan que están siguiendo el tema con preocupación, dado que aún no hay nada firme, al tiempo que recuerdan que las medidas que ha ido tomando la compañía no han conseguido recuperar la confianza del mercado. Escuchamos a Luis García Langa, director de SDC Analistas. Seguramente saldrá y aquí pues el accionista minoritario, no te digo que vaya a salir perdiendo, porque si Gotham tiene razón va a salir ganando mucho, porque de 10-0 pues se va a ahorrar mucho dinero. Pero si Gotham no tenía razón y Grifols está tal como ellos dicen y pues ese 40% de ese hueco que abrió con el informe de Gotham, pues al pequeño accionista le deja sin margen. Si una empresa que se excluye de bolsa, independientemente de valoración, el pequeño accionista, pues si no acude, pues tiene un problema. Por lo tanto, tienen la sartén por el mango. Con todo, las bolsas arrancan el jueves con movimientos estrechos en Europa y caídas por los futuros norteamericanos pendientes de datos macro. Mientras en Asia vemos los índices en positivo, el índice de Shanghái sube un 0,8%, el Kospi lo hace un 0,6% en los 2.884 puntos, el Hansen un 1,7% en los 17.755 puntos y el Nikkei japonés un 1,17% cuando ha superado la marca de los 42.000, ahora mismo se
encuentra en los 42.306 puntos por primera vez. Y a ambos lados del Atlántico los índices futuros operan con pocos movimientos. Si nos fijamos en Europa, subidas algo más suaves en los futuros europeos, después de que el IBEX terminara la sesión subiendo un 1,6% hasta los 11.071 puntos. En cuanto a Estados Unidos, sus futuros pendientes del IPC estadounidense vienen con recortes muy estrechos en el Dow Jones, el S&P 500 y en el sector tecnológico. Más allá de los mercados, dos asuntos importantes para tener en cuenta. El Partido Popular acepta reubicar a 347 menores migrantes de Canarias y Ceuta. Las regiones del Partido Popular no se han posicionado sobre otro de los puntos de la Conferencia Sectorial de Infancia en Lanzarote, la reforma de la Ley de Extranjería. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que el Gobierno va a intentar registrar en el Congreso lo antes posible, este mismo mes, la iniciativa legislativa para reformar la Ley de Extranjería y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, pese a no contar aún con el apoyo del Partido Popular. La escuchamos. Y esto nos permite abordar la migración como un fenómeno estructural, planificado, con dotación presupuestaria y, por tanto, con garantías, equilibrio territorial, que es lo que se necesita en este momento. En la misma línea, Vox da por rotos los acuerdos con el Partido Popular por el reparto de migrantes y convoca una reunión para acordar próximos pasos esta misma tarde. Los líderes de la OTAN acuerdan aportar 40.000 millones de euros anuales para Ucrania. Enviarán sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania tras la última oleada de ataques en rusos. Escuchamos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hoy anuncio la histórica donación de equipos de defensa aérea para Ucrania. Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Rumanía e Italia proporcionarán a Ucrania equipos para 5 sistemas estratégicos de defensa aérea adicionales. Y en los próximos meses, Estados Unidos y nuestros socios tienen la intención de proporcionar a Ucrania docenas de sistemas tácticos de defensa aérea adicionales. Estados Unidos se asegurará de que cuando exportemos interceptores críticos de defensa aérea, Ucrania pase al frente de la línea. Es una medida propuesta por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. También han anunciado la creación de un mecanismo con el objetivo de coordinar tanto el apoyo como el entrenamiento militar para Kiev. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Hoy se espera una situación mayormente estable, con cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Sin embargo, en el tercio noroeste predominarán cielos nublados, con lluvias en Galicia y en el área cantábrica occidental, y posibilidad de alguna tormenta ocasional. También podrían ocurrir precipitaciones en el área cantábrica oriental, Alto Ebro y norte del sistema ibérico. En el levante habrá intervalos de nubes bajas, más persistentes en los litorales de Alborán, con posibles brumas o nieblas costeras. Asimismo, es probable que se formen bancos de niebla matinales en los interiores del extremo norte peninsular. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en las montañas del norte y nordeste peninsular, con chubascos y tormentas en los Pirineos. No se descartan tormentas secas o con muy poca precipitación en la Ibérica Oriental y el Medio Ebro. En el norte de Canarias habrá intervalos de nubes con posibles precipitaciones débiles en las islas de mayor relieve. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia capital con José Ignacio Gutiérrez, con Juan Rivera y con Ignacio García Vinuesa. Con ellos analizaremos la actualidad de la jornada, con el foco puesto en la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué? Porque nuestro invitado será Fernando Santiago, presidente de los gestores administrativos que han echado cuentas y han visto el coste
que le va a costar a una empresa tipo medio en España el rebajar la jornada laboral. Desde las 9:10, la atención puesta en los mercados, tiempo real, análisis, recomendaciones y ojo, porque en el foro de la inversión nos va a acompañar Mario González de Capital Group. Con ellos veremos oportunidades y nos detendremos en estrategias concretas de inversión. Y bueno, que no paramos, que estamos aquí hasta las 12 en Radio Intereconomía. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Sintonizan Radio Intereconomía. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Miramos a los mercados, 7:16. Ángela Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Paloma Randos, muy buenos días. Buenos días. Tiempo real en Asia, ¿qué tienes? Pues tenemos subidas, buen tono en las plazas asiáticas, se contagian del cierre de ayer en Wall Street y tenemos al Nikkei de Tokio subiendo un 1,18% y superando la barrera psicológica de los 42.000 puntos hasta ahora en 42.350 enteros. La bolsa de Tokio, también muy buen tono el que vemos en la bolsa de Shanghái con una subida del 0,9%, en el Hansen que se revaloriza un 1,6% y en Seúl subidas más moderadas de medio punto porcentual. Muy bien, en Europa los futuros vienen con subidas, son suaves, pero subidas en los futuros de todos los índices, el del DAX, el del CAC 40 de París y el del FT100 de Londres, con avances del 0,2%. ¿Avances también en los futuros americanos? No, los tenemos bastante dormidos todavía, sin movimiento el futuro del Dow Jones, el del S&P 500 se deja un 0,05 y un 0,06 de caída para el del Nasdaq. Vamos con las criptomonedas. Bitcoin, tiempo real, $57.842, baja un 2,52% frente al día de ayer y recorta de forma más suave Ethereum, tiempo real, $3.091. Vamos con Asia. Cuéntame qué referencias son las que ahora mismo se están cotizando en Asia. Pues miramos a bancos centrales porque el Banco de Corea ha dejado sin cambios los tipos de interés en el 3,5% en un momento marcado por la moderación de la subida de precios, el persistente nivel de endeudamiento del país o las señales de aceleración económica. La decisión era lo esperado por los analistas y supone la 12ª reunión de su Junta de Política Monetaria en la que no hay cambios en el precio del dinero. Llega después de 7 subidas de tipo de interés consecutivas entre abril de 2022 y enero de 2023. Eso en cuanto a la política monetaria, en cuanto a las referencias. Si miramos a las compañías, hoy tenemos que fijarnos en un sector que ayer lo hizo muy bien en Wall Street y que también lo está haciendo muy bien hoy en las plazas asiáticas, son los fabricantes de chips. Tenemos a Sony Group, compañía que cotiza en Japón, subiendo un 7,8%. También buen tono en el gigante Tencent, arriba un 1,6%, y el fabricante de chips coreano SK Hynix está rebotando un 2,3%. Las tres compañías están cotizando a sus niveles más altos desde el año 2000. Vamos a fijarnos también en otros valores que están moviéndose dentro de las principales plazas asiáticas, en el Nikkei de Tokio, que como decimos en terreno de máximos, superando la barrera de los 42.000 puntos, 42.326. En el lado de los avances destaca la compañía Sumco, fabricante en el que se extraen algunas materias primas, compañía vinculada a las materias primas. Tenemos una subida del 5,6%. En la cementera Sumitomo, avances de 5 puntos porcentuales. Además de Sony, que como lo decíamos está subiendo más de un 3%. Tenemos también en la parte alta de la tabla un fabricante de coches, a Mazda, rebote de 3 puntos porcentuales. Pero en la bolsa de Japón también tenemos algunos recortes, compañías que caen con fuerza. Es el caso de Mitsubishi Heavy Industries, que se deja un 2%, Mercari, que cae un 3,4%, es la peor dentro de la bolsa de Japón, y Fujikura, que recorta un 2,6%. Y en la bolsa de Hong Kong,
menos valores son los que operan con recortes, no llegan ni a 10. Lo peor lo encontramos en China Resources Power, caída del 2,3%, o en Orient Overseas, que se deja un cuarto de punto porcentual. Lo mejor en CL Holdings, que suma un 1,3%, Hansen Bank, buen tono también, un 1,2% en los fabricantes de semiconductores, como ya decíamos, y también se cuela entre las compañías líderes dentro de la bolsa de Hong Kong, China Petroleum Chemical, con una subida del 0,3%. Es lo que tenemos en Asia, Miramos ahora a Europa. Y en Europa, Ángeles, ayer día de ganancias. Cuéntame cómo transcurrió la jornada y quiénes fueron las estrellas. Pues sí, el IBEX 35 cortó una racha de 3 caídas, recupera los 11.000 puntos, hoy parte desde 11.071. Encontraba apoyo destacado en Enagas y en IAG. Los títulos de Enagas subieron un 6,27% tras conocerse que la gasista ha vendido un 30% de la estadounidense Talgras por más de 1.000 millones de euros, mientras que IAG subía un 3,63%. Está a punto de tocar máximos anuales gracias a una doble mejora de recomendación emitida por los analistas de Morgan Stanley. También vimos subidas importantes del 4,76% para Grifols. Los inversores especulan con la posibilidad de que esa OPA de la familia fundadora y Brookfield se sitúe cerca de los 10 euros por acción. Entre los valores que caían destacó Meliá, ya había caído el día anterior por su próxima salida del IBEX 35. Ayer retrocedía un 0,54%. Otro valor que cerraba en negativo fue Bankinter, que perdió un cuarto de punto porcentual. En las otras bolsas europeas también vimos subidas. La de París ganó un 0,86%, Frankfurt un punto porcentual de avance, Milán un 1,3% y el FT100 de Londres subió un 0,66%. Según Ismael García Puentes, el lector de fondos de Mapfre Gestión Patrimonial, hay que seguir en renta variable, pero también incrementar el peso de la renta fija. La renta variable evidentemente nos gusta, como ya hemos comentado, pero la renta fija ofrece ahora mismo un potencial de revalorización mucho más estable que el de la renta variable, o vemos los riesgos más al alza que a la baja. Así pues, en renta variable, digamos, seguimos intentando diversificar, aunque eso ahora mismo nos esté costando rentabilidad en términos relativos, y empezar, digamos, a mirar la renta fija con mucho más cariño de lo que lo hemos estado mirando a lo largo de los últimos año y medio. Bueno, esto es lo que pasó, pero hubo algunos protagonistas y algunos brillaron mucho. Pues sí, por ejemplo, Grifols, como les hemos dicho, que subió con fuerza y hoy también es noticia en la prensa, sigue copando las portadas. Según 5 días, el Consejo de Administración de Grifols dio anoche ya acceso a Brookfield a sus cuentas. La compañía catalana ha firmado un acuerdo para poder iniciar la due diligence con la que determinar el precio de esa OPA, y según publica Expansión, la eventual toma de control del fabricante de hemoderivados por el fondo canadiense Brookfield y la familia Grifols deberá someterse al escrutinio del gobierno y obtener su permiso. También entre los protagonistas, Iberdrola y Endesa, que van a recurrir ante el Tribunal Supremo la nueva tasa nuclear. Las eléctricas preparan un escrito de interposición contra una tarifa que es un 30% superior a lo acordado en 2019 en el Pacto para el cierre de las centrales. Y ya tenemos datos preliminares de los resultados de Repsol. La producción de petróleo alcanzó los 590.000 barriles diarios de media durante el segundo trimestre. Es una caída interanual del 1,2%. Los resultados financieros los vamos a conocer el 24 de julio. Muy bien. Y para el día de hoy, IPC en Alemania, eso importante. ¿Y qué más cositas? Pues vamos a conocer también en España el índice de confianza empresarial correspondiente al tercer trimestre. Lo publica el INE. En el Reino Unido, dato de PIB, producción industrial y balanza comercial. Echamos un vistazo a Estados Unidos. Wall Street vuelve a cerrar en positivo con importantes avances tras una jornada en la que las grandes compañías de semiconductores, al frente Nvidia, sumaron ganancias e impulsaron a los 3 principales índices neoyorquinos. Todos los índices se revalorizaban por encima del punto porcentual. El Dow Jones de Industriales subía un 1,1%, el S&P 500 un 1,02% y el Nasdaq un 1,2%. Esto se traduce en un nuevo cierre récord para S&P
y para el tecnológico Nasdaq y también para Apple, que alcanza su 7º cierre en máximos consecutivos tras avanzar ayer casi 2 puntos porcentuales. Las empresas de chips fueron las que más subían en esta sesión, testigo del crecimiento de Taiwan Semiconductor Manufacturing, que rebotaba un 3,5% en la bolsa de Nueva York. Nvidia subía un 2,7%, Qualcomm hacía lo propio en un 0,8% y también buen tono para Broadcom, que rebotaba un 0,7%. Se sumaba a la lista de tecnológicas en positivo Alphabet con un avance del 1,1%. En lo corporativo también el día estuvo marcado por varias rebajas de calificación que pasaron factura a empresas como Visa y Mastercard. Sí, porque los analistas de Bank of America, en contra de lo que piensan otras firmas, no ven potencial de revalorización de los títulos de estas compañías de pagos y dicen que las previsiones de beneficios son limitadas. Por ello han cambiado la calificación tanto de Visa como de Mastercard de comprar a neutral, y los precios de los títulos de Visa cayeron un 0,9%, los de Mastercard se dejaron un 2,5%. En esa misma línea, caída para Spotify del 2,1% después de que Redburn rebajara expectativas de crecimiento de la plataforma en un año en el que ya acumula un avance del 65%. Y otro movimiento, el que vimos en Carvana, subida del 3%, después de que los analistas de Needham hayan aumentado su calificación hasta comprar, mencionando, eso sí, el potencial de crecimiento de la compañía. Vamos ahora con la agenda. La semana ha estado bastante paradita, pero justo en la recta final pues viene el baile. Así es, a las 2:30 de la tarde se va a publicar el dato de inflación, que va a ser clave porque podría confirmar las expectativas de un recorte de tipos de interés en el mes de septiembre. El consenso de analistas espera que la lectura de junio del IPC se vaya a situar en el 3,1% interanual. Es una bajada de 2 décimas. Y dicen también que la subyacente, la que excluye precio de alimentos y energía, se va a mantener en la misma cota que el mes anterior, en el 3,4%. Escuchamos la opinión de Rafael Ojeda de Fortage Funds. Va a haber una bajada de tipos casi seguro en el mes de septiembre. El dato del IPC va a justificar esa bajada, y fundamentalmente por lo que hemos visto en los datos de la semana pasada, ¿no? Que la tasa de desempleo ya ha roto la barrera del 4%, está en el 4,10%, y si bien es cierto que el consumo sigue cayendo en la economía norteamericana, es lo suficientemente resiliente para que no entremos en una recesión, creo que serán un poco los parámetros para una bajada de tipos. Ahora, bien, el mercado desea fervientemente que haya 2, incluso 3 bajadas de tipos. Y vamos a buscar precisamente esas pistas sobre las bajadas de tipos de interés en las declaraciones de Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta, que van a ser posteriores a la publicación del dato de inflación. También en el día de hoy tenemos paro semanal y hoy arranca de manera oficial, por decirlo de alguna manera, la temporada de resultados en Estados Unidos. Previamente a los bancos, hoy pasan por el confesionario PepsiCo y Delta. Y también vamos a estar atentos a los movimientos de Costco. Sube en las operaciones After Hours casi un 3% después de anunciar su primer aumento en la tarifa de membresía desde 2017. Y un último apunte, que esta noche vamos a tener declaraciones de Biden. Va a ofrecer una conferencia de prensa a las 11:30 hora española, probablemente, dicen los medios americanos, para discutir esos datos de inflación, los posibles recortes en los tipos de interés, y se preguntan si tal vez va a hablar también sobre su candidatura a la reelección. Bueno, pues estaremos ahí muy pendientes de Joe Biden. 7:28, las gestoras también de fondos de inversión en estos días están lanzando sus previsiones para el segundo tramo del año. Ayer le tocó el turno a Dunas Capital. Carlos Gutiérrez, responsable de renta variable, puso el foco en esta idea. La posición de Dunas es bastante neutra o cauta en términos absolutos. Nosotros hemos ido aumentando el peso de la cartera de renta variable, aunque decimos que no vemos especialmente atractiva en términos absolutos, pero sí nuestra cartera nicho, esa selección dentro de esos índices generales, donde nosotros sí que creemos que estaría reflejado en el precio parte de esos riesgos. Dunas apuesta por compañías de sectores muy diferentes, pero que ofrecen una rentabilidad objetivo de entre el 8 y el 13% con un riesgo controlado. Nombres propios: SAP, Redella, Iberdrola, Santander, Logista, CAF y Mercedes. Por la parte de renta fija habló su director de análisis, Alfonso de Benito. Ese entorno, pues desde luego no es especialmente positivo para la renta fija.
especialmente en Europa, en el que los tipos de interés de largo plazo siguen siendo históricamente bajos. Estamos hablando en Alemania un 2,5% con una inflación esperada que pueda ser en torno al 2-3% en los próximos años, y esto debería ser bastante más alto. Por lo tanto, en nuestra opinión, sigue mereciendo la pena estar en posiciones de bonos y de renta fija bastante cercana en el plazo, en torno a 1 o 3 años, y desde luego en mejor papel de alta calidad que no en high yield ni en bonos con baja calidad crediticia. Se mojó Alfonso de Benito y señaló entidades como Intesa, Morgan Stanley, Danske, y dijo que tienen atractivos bonos flotantes. Capital Intereconomía con la educación financiera. Cuando algo se pasa de moda, lo reemplazamos. Fácil. Así, a lo largo de la vida, llegamos a tener una media de 32 móviles, 23 bolsos para ir a bodas ajenas, 1 o 2 trajes para la tuya y entre 50 y 200 gafas de sol. Todo es reemplazable, todo excepto una cosa, tu cuerpo. Así que, mímalo, descánsalo, gózalo, pero sobre todo, cuídalo. Por eso en Asisa reinvertimos todos nuestros beneficios en ti y en cuidarte. Mejor así, Asisa. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. La economía a tu alcance. El Gobierno enfría el acuerdo con el Partido Popular para renovar el Banco de España y pospone su anuncio en el Congreso. La todavía subgobernadora Margarita Delgado termina mandato en septiembre y Pablo Hernández de Cos ya es exgobernador. Tanto el Gobierno como la agrupación empresarial Exceltur difunden hoy sus previsiones sobre cómo será en términos turísticos este verano y si superará el del año pasado, cuando el principal motor de la economía nacional batió todos los récords. La deuda consolidada de empresas no financieras y hogares e instituciones sin ánimo de lucro se ha situado en unos 63 billones de euros al cierre del primer trimestre. Esto supone una caída del 1,1% respecto al mismo trimestre del año pasado. Supone un descenso al 110% del Producto Interior Bruto frente al 119% del mismo periodo del año 2023. Son datos del Banco de España. La mitad de los alquileres que se gestionan en España necesitan más de un sueldo o ingresos de más de una persona para pagar la renta mensual, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias sobre la situación actual del mercado del alquiler y el perfil del arrendador y arrendatario. Hoy los trabajadores de Vodafone España se concentran frente al Ministerio de Trabajo durante su segunda jornada de huelga convocada por la representación sindical. Se reunirá además con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para rechazar las condiciones del expediente de regulación de empleo de la empresa que afecta a 938 trabajadores. Vox da por rotos los acuerdos con el Partido Popular por el reparto de migrantes y convoca una reunión para acordar próximos pasos esta misma tarde, mientras las regiones del Partido Popular no se han posicionado sobre otro de los puntos de la conferencia sectorial de infancia en Lanzarote, la reforma de la ley de extranjería. El Gobierno va a intentar registrarla en el Congreso lo antes posible y hacer obligatorio el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, pese a no contar aún con el apoyo del PP. Y los líderes de la OTAN acuerdan aportar 40.000 millones de euros anuales para Ucrania y enviarán sistemas de defensa antiaérea Patriot tras la última oleada de ataques rusos. Una medida propuesta por el secretario general de la Alianza, y han anunciado además la creación de un mecanismo con el objetivo de coordinar tanto el apoyo como el entrenamiento militar para Kiev.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Indra percibirá un dividendo de 59,6 millones de euros por su participación del 9,5% en el capital de ITP Aéreo, tras la aprobación por parte del Consejo de Administración de esta última del pago de un dividendo extraordinario de 629 millones propuesto por Bain Capital. Aunque la entrada en el capital de ITP Aéreo y la representación en su Consejo de Administración tiene un objetivo industrial, el cobro de este dividendo rentabiliza la inversión de 175 millones de euros realizada en 2023 para comprar a Bain Capital un 9,5% de la empresa, una referente mundial en motores aeronáuticos de aviación. Nuestra participación en ITP Aéreo tiene una vocación industrial, es a largo plazo y está alineada con nuestro plan estratégico, Lead in the Future, con el que queremos liderar el ecosistema de defensa y aeroespacio español en menos de 10 años. Estamos satisfechos con la inversión en ITP y la marcha de la compañía, destaca Mark Mutra, presidente de Indra y miembro del Consejo de Administración de ITP. Están las burgers y los perritos que cuando las pruebas... Y luego están los que con un solo bocado... Siento un king, es mi actitud. Flípalo con la gama de productos del Pozo King App. El Pozo King App. Preparar y reinar. Y reinar, y reinar, y reinar. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Juan Gómez Bada. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Que es asesor de Avantage Fund y Avantage Pure Equity. Hoy el mercado muy pendiente de datos de inflación. Inflación en Estados Unidos y también en Alemania. ¿Qué esperas de las cifras? ¿Es más resistente, pegajosa a uno o a otro lado del Atlántico? Bueno, esperamos vaivenes, pero que la inflación caiga a los niveles objetivos de los bancos centrales europeo por un lado y de la Fed por otro. Mientras haya pleno empleo y política fiscal expansiva. Entre los dos, pues bueno, lo que vemos es que hay diferencias que son las que se esfuerza Christine Lagarde en explicar, pero también hay similitudes y decalajes. Suele incrementarse antes en Estados Unidos y en países como España y un poco más tarde en Alemania. Y eso es, bueno, pues la cadena de transmisión de precios es diferente y es lo que vimos en el anterior incremento de precios. El mercado pendiente de la inflación y pendiente de resultados empresariales. Hoy estrenamos temporada con PepsiCo y con Delta Airlines. ¿Qué esperas de las cuentas de las cotizadas? Bueno, nosotros lo que queremos seguir sobre todo es la evolución de los modelos de negocio, la coherencia de sus ventajas competitivas, ver cómo van y ahí personalmente me interesan más pues las decisiones que puedan estar tomando que los resultados en sí y siempre con compañía a compañía. Aún así, ¿esperas que en esta temporada tropecemos con algún profit warning? Porque ya hemos tenido algún pequeño susto. Siempre hay profit warnings, tanto en momentos de crisis como en momentos de bonanza económica. Esa es la riqueza del mercado, que hay de todo en él. Y bueno,
pues sobre todo es ir viendo cada modelo de negocio. Dentro del mismo sector puede haber diferencias, incluso dentro del mismo sector y la misma región geográfica, diferencias enormes. ¿Aún así están resistiendo mejor las cuentas en Estados Unidos que en Europa? No me atrevería a decir tanto. Hay compañías en Estados Unidos que todo el mundo tiene en mente que los resultados son espectaculares, porque tienen unos modelos de negocio brutales, muy pioneros y que están en boca de todos. Fuera de ahí, más o menos a los dos lados del Atlántico hay cosas positivas y cosas no tan buenas. Muy bien. El mercado, viendo lo bueno, y entre lo bueno están los 7 magníficos, los semiconductores siguen volando y aupando a Wall Street a zona de máximos. ¿Las valoraciones están siendo muy ajustados o todavía la inteligencia artificial les va a dar más gasolina? Es difícil saber cuando te metes en una temática, en un hype, en algo direccional, hasta qué nivel exacto van a llegar los precios. Lo que sí que suele ocurrir es que una vez que ocurre eso, pues se suele descubrir que no todo el monte es orégano y que hay algunas compañías que de verdad han construido ventajas competitivas que les ayudan a aguantar en el siguiente ciclo, ¿no? Y otras que se deshinchan muy rápidamente porque las expectativas no se cumplen. ¿De los 7 magníficos tienes alguno en cartera? Sí, Tesla es una de las principales inversiones de los fondos Avantage. Entró en Avantage Fund en 2018 y ahí sigue y seguimos confiando en ella. Y además, pues están con pesos más pequeños Microsoft y Amazon. Estás muy encima también de Grifols. Tenemos esa oferta de Brookfield sobre la compañía. ¿Tú crees que saldrá adelante y que el objetivo es la exclusión? Bueno, tenemos el interés. Todavía no hay oferta y no sé si la habrá. Desde luego lo que hay es pues mucho ruido al respecto y algunos elementos extraños que son sorprendentes. Y para mí lo más raro es que la familia Grifols esté tan interesada en esto cuando la consecuencia de esta OPA de exclusión y de esta posible compra de Brookfield es que ellos pierden el control, pierden la mayoría. Entonces, cuando tú tienes el control absoluto, el control de gestión de una compañía y quieres voluntariamente perderla sin argumentos claros, pues suena raro. Así que tú pones en cuarentena que la OPA salga adelante. Sí. Esa es mi opinión. Creo que si fuese a salir adelante, lo habrían anunciado habrían anunciado directamente la OPA. Ahora ¿qué es lo que le conviene a Brookfield? Pues llevar todo esto, como siempre se hace, en secreto, no anunciar que se le van a entregar datos y además es que parece que la familia Grifols lo que quiera es subir el precio, ¿no? En vez de tratar de maximizar las oportunidades de Brookfield de comprar, que por definición quiere el precio más bajo posible, ¿no? Pues, oye, pagar una prima para que se la acepten, pero no calentar el valor antes de lanzar la OPA. O sea, ¿tú crees que lo están calentando? Entonces, yo creo que tienen la familia Grifols y Brookfield intereses diferentes. Muy bien. Una cosita más. De cara al segundo semestre que estamos arrancando, hay muchas gestoras que ya están presentando su asset allocation. ¿En qué activos, en qué regiones, en qué tipo de valores están más positivos? ¿Tú estás haciendo algún cambio en cartera? Bueno, sí, cambios en cartera hay siempre de pequeños pesos y algún valor que entra, que sale, pero no tanto por regiones o sectores. Por ejemplo, en las últimas semanas, último mes, compañías hay una compañía que ha entrado, que es Mobico, que es la
la matriz de ALSA en Reino Unido, que cotiza a 3 veces beneficios. El resultado de ALSA solo, aunque el resto de filiales internacionales que están en reestructuración han generado pérdidas el año pasado, pero por eso mismo pues cambiarían los resultados a futuro. Y por otro lado, ha salido de cartera recientemente Inmobiliaria del Sur, aquí en España. Muy bien, pues Juan Gómez Bada, asesor de Avantage Fund y de Avantage por Equity. Gracias y que tengas buen día. A por el jueves, un abrazo. Muy buenos días, muchas Adiós, gracias, Juan, Susana. chao. En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. Porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ofrece el resumen de prensa. Empezamos con prensa económica. 5 días. Iberdrola y Endesa llevan al Supremo la nueva tasa de los residuos nucleares. Los almacenes descentralizados implican mayores costes. Defienden que la tarifa supere en un 30% lo acordado en 2019 para el cierre del parque. Más cosas. Inditex, H&M y Shein invierten en startups para ser más verdes. 19 exlíderes mundiales piden un impuesto global a los ultrarricos. Zapatero, González, Bachelet apoyan la propuesta de Gabriel Zucman. El plan se aplicaría a 3.000 personas para recaudar 230.000 millones de euros en el mundo. Y cuenta también este periódico que Montero está abierta a gravar el alquiler turístico en zonas tensionadas. También que la AIREF insiste en que el IMV, el impuesto municipal de la vivienda, se conceda de oficio. Más cosas. El Economista. La británica Arriva pujará por la concesión de trenes de cercanías. El Estado sacará a concurso el 3% de los servicios de proximidad antes del año 2026. JD y Zalando son las únicas del retail con consejo de compra en bolsa. Cuenta también que Illa propone extender el consorcio tributario a todas las autonomías. El PSC busca el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña para la investidura de su presidente. Bélgica embarga a España los pagos de Eurocontrol. La justicia destinará 32 millones a pagar los laudos de renovables. Y también cuenta que la oferta de alquiler cae más de un tercio en el último año. Y vamos con el diario Expansión. El gobierno fiscaliza la OPA de Brookfield sobre Grifols. Se reserva la posibilidad de vetar o poner condiciones a la operación. Cuenta también que Talgo y CAF se enfrentan a Alstom en Marruecos, que la vivienda se encarece un 3,2%, impulsada por las islas y por el litoral. Y también que la justicia belga embarga a España por los impagos de renovables. En la contraportada del diario Expansión, el precio del café se dispara a máximos. Los futuros en Londres del Robusta, la referencia mundial, ha alcanzado esta semana un récord de $4.844 por tonelada.
Tras dispararse un 70% en el último año, la previsión es que sigan subiendo. Prensa nacional e internacional, adelante. Empezamos con el diario El País, que nos cuenta dos asuntos importantes en portada. Por un lado, que el PP solo acepta un reparto mínimo de los menores llegados a Canarias, y por otro, que los diputados de Podemos dicen han sido espiados con datos del Ministerio del Interior. En el diario El Mundo, los varones del Partido Popular activan planes para gobernar sin Vox. El partido de Abascal da por rotos los pactos de gobierno autonómicos y convoca de urgencia a su dirección. Todas las comunidades autónomas populares apoyan el reparto de menores y solo Cataluña abandona a Sánchez. Y un titular más, el efecto Madrid llega a Toledo, Guadalajara y Ávila. Se dispara en esas tres ciudades el precio de las viviendas. Nos cuenta el diario ABC que el Partido Popular acepta el reparto de 400 menores y exige al Gobierno que declare la crisis migratoria. Y también dice que Vox da por dinamitados los pactos de gobierno con el Partido Popular. En el diario La Razón, declaraciones del rey Felipe VI. Esta generación nos hace confiar en el futuro de nuestro país. Y Moncloa quiere asumir el reparto de migrantes sin asegurar recursos. Arrancamos la prensa europea en Reino Unido. El diario británico The Times destaca las declaraciones de Keir Starmer en la cumbre de la OTAN. Ha señalado que Ucrania puede utilizar armas británicas para atacar objetivos militares en Rusia, mientras prepara a Reino Unido para asumir un papel de liderazgo en la OTAN. En el económico, Les Echos dice que Emmanuel Macron se da tiempo al pedir construir una mayoría plural. Profundiza el diario en una carta enviada por Macron a los franceses, en la que el jefe del Estado afirma que quería dar un poco de tiempo a los grupos políticos en sus negociaciones. Y también este diario pone el foco en las consecuencias económicas de la falta de gobierno, y es que leemos: la incertidumbre se apodera de las empresas desde las legislativas. Con la disolución de la Asamblea, el indicador de incertidumbre del Banco de Francia, publicado ayer miércoles, vuelve a los elevados niveles alcanzados en 2022 en el momento de la crisis energética vinculada a la guerra de Ucrania. En Estados Unidos, el Wall Street Journal profundiza en la postura de los legisladores demócratas sobre la permanencia de Biden en la carrera a la Casa Blanca. Peter Welch se ha convertido en el primer senador demócrata en pedir un nuevo candidato, mientras que Nancy Pelosi asegura que la candidatura del presidente sigue siendo una cuestión abierta. Y el New York Times nos dice que por primera vez la OTAN acusa a China de financiar los ataques rusos a Ucrania. Legalitas, servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría para negocios, te ha ofrecido el resumen de prensa. Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 900-100-603. Legalitas. Que nada te pare. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Y en La Puntilla miramos cada jueves al mercado inmobiliario, en concreto al alquiler turístico. Me acompaña Amadeo Navarro. Amadeo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es cofundador de Homely One. Esta misma semana leía una noticia que decía cuáles eran los puntos con precios más elevados en España. Hablaba de Madrid, el centro de la capital, y contaba que 1 de cada 4 viviendas son alquiladas a turísticas, y hablaba también de Málaga, que es la ciudad española que soporta mayor presión por este tipo de arrendamientos. ¿Cómo veis o cómo es vuestro mapa de zonas calientes para alquiler turístico? Bueno, efectivamente, en lugares como el centro de Madrid o Málaga es donde más palpable, digamos, se hace el problema social que existe entre los huéspedes y los vecinos residentes que tienen que convivir, ¿no? Pero si te fijas, si hablamos de puros números, aunque trasladáramos todos los pisos turísticos del centro de Madrid a alquiler de larga estancia, en el total de la ciudad estaríamos aumentando un 5% la oferta, que según mi opinión es claramente insuficiente para acabar con el problema de acceso que existe hoy en día a la vivienda. Aún así, la regulación, como ya hemos hablado en otras ocasiones, va a favor de los gestores turísticos institucionales, ya que las prohibiciones van más enfocadas a los pisos disgregados que a los edificios completos. Entonces, no hay que temer para vuestros vehículos de inversión absolutamente nada, porque esos vehículos de inversión buscáis edificios completos para reformar, para ponerles en valor y sacarlos todos ellos de arriba abajo a alquiler turístico.
Sí, efectivamente, es el modelo en el que nosotros creemos, que es alejarnos de esos pisos sueltos y crear complejos turísticos donde aportamos mucho valor para ser una alternativa real a lo que es el sector hotelero. Al final nosotros vamos a buscar inmuebles que están deprimidos por algún motivo, porque les hace falta una reforma, un cambio de uso, una licencia, y les aportamos valor y luego les generamos una identidad propia y los posicionamos en mercado hasta que están estabilizados. Para finalmente lo que hacemos es venderlo todo en conjunto a un comprador institucional. Pero me parece que es prácticamente tarea imposible el encontrar edificios con esas características en el centro de estas ciudades. Hay muy poquita oferta, por no decir cero. Correcto. Oferta. Sí, llevas toda la razón. La verdad que es complicado, pero no es imposible, ya que nosotros es lo que estamos haciendo. Tienes que saber buscar bien y llegar a buenos acuerdos, pero tampoco tenemos que obsesionarnos con que justo el público turístico tiene que estar en el puro centro de las ciudades. Cada vez vemos más que se está ampliando, digamos, este radio de influencia turística y en Airbnb al final se vende una foto. Tú eres capaz de con un diseño bueno y atractivo trasladar a un turista a una zona un poquito distinta, ¿no? ¿Qué experiencia tenéis? ¿Qué habéis hecho ya? Nosotros hemos ya creado un vehículo en 2023 en el que hemos levantado 8 millones de euros con activos repartidos entre Menorca, Madrid, Córdoba y Sevilla. Lo tenemos bien diversificado, ya los hemos reformado y los estamos alquilando. Nosotros lo que hacemos es que nuestros inversores son socios del proyecto, entran con participaciones de la sociedad, o sea que la garantía es máxima. Además, solo compramos activos con licencia y repartimos el 100% de las rentas que generan esos alquileres turísticos. De modo que el inversor tiene una rentabilidad por el alquiler más una plusvalía en el momento de la venta en torno al 40%. Entonces, la rentabilidad total que obtiene un inversor cuando entra con nosotros en este proyecto es en torno al 12,5% anual. Uh-huh. ¿Y le pedís para ser socios de ese vehículo de inversión un mínimo de capital? Sí, nosotros tenemos establecido el capital mínimo en 50.000 euros. Piensa que nuestro tipo de inversor es un particular o una empresa que lo que quiera es diversificar e invertir en algo con un riesgo muy limitado, pero con expectativas de rentabilidad mucho más elevadas. Por ejemplo, esto, desde mi punto de vista, es una alternativa mucho más atractiva que una inversión, por ejemplo, en bolsa. Esto es economía real. ¿Y hay un tope de inversión en cada vehículo? ¿Puede llegar un socio y decir, oye, que yo quiero ser el único, o solo entre dos, o que quiera invertir tanto capital que no deje espacio a otros? Estos acuerdos ya sí que se llegan, digamos, de manera mucho más privada. Es decir, si hubiera un inversor ancla, que es lo que te estás refiriendo, un fondo que quiera invertir en este proyecto, ya es cuestión de hablarlo de manera más privada y crearle un vehículo, digamos, a su medida. Bueno, si yo quiero hablarlo de forma más privada, ¿dónde voy a veros? Pues en Madrid, en nuestras oficinas, que están en calle Recoletos número 10, por email en info@homelyone.com o en Instagram @homelyone_. Muy bien, pues Amadeo Navarro, Homely One, gracias y buen día. A por el jueves, adiós. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las